Voces libres por una comunicación popular, democrática y organizada. Voces libres del pueblo, un espacio plural que se reconoce en la tradición emancipatoria del campo nacional y popular y que tributa en las experiencias de quienes nos antecedieron y honraron, incluso entregando su vida en su compromiso por la construcción de una sociedad más justa, libre y soberana. Nos acompañan en este panel Gustavo Cirelli, Juan Alonso, Cintia Ottaviano y Martín García. Agradecemos a todos y a todas su presencia y su participación, y especialmente al Centro Cultural Carlos Mujica por abrir sus puertas para este encuentro, y en particular a Gabriel Mariotto. Le pedimos que nos dirija unas palabras Gustavo Cirelli. Gracias. Bueno, iba a agradecerle a Gabriel y a todos y todas las trabajadoras del Centro Cultural Carlos Mujica por generosamente brindarnos este espacio para lo que es un día muy importante para el colectivo de trabajadores de prensa Voces Libres del Pueblo. Un colectivo que está en formación, seguimos caminando juntos y proponiéndonos nuevos desafíos. La página web es un paso fundamental para lo que creemos debe ser una forma de ejercer este oficio de manera solidaria, generosa, colaborativa. Ese es uno de los objetivos. Voces, en los distintos debates que nos vamos dando, nos vamos planteando las distintas necesidades que hoy tiene la comunicación en la Argentina y por ende también el pueblo. Hoy es una jornada, digo, como las que venimos sufriendo los argentinos, una jornada oscura, una jornada muy difícil. Cada día somos más pobres y estamos en un momento de gran incertidumbre. Cuando este gobierno de infames decía que la incertidumbre era con lo que teníamos que convivir, está claro que la angustia que sufre el pueblo demuestra lo contrario. Voces se ha planteado como una herramienta de construcción de política comunicacional, pensando, tomando lo mejor de las tradiciones que nos antecedieron, obviamente, y muchos que han llegado hasta el presente. Hay experiencias muy interesantes como las que hacen los compañeros de Farco, como lo que fue en su momento aquello que supo ser la UTBA, cómo fue hoy y es hoy el CIPREVA, digamos, como hay como comuna, con un montón de expresiones de organizaciones de colegas, periodistas, comunicadores que se reúnen para pensar y defender los derechos de los trabajadores. Voces surgió como una necesidad ante una circunstancia concreta, la emergencia comunicacional que sufre el pueblo argentino. Cuando el 7 de junio del año pasado presentamos públicamente el foro en la Federación Gráfica Bonaerense, decíamos que, con estimaciones del sindicato de prensa, eran más o menos 3.500 los trabajadores y trabajadoras de prensa despedidos, sin trabajo. Ya entonces habíamos acuñado que el peor ataque, o uno de los peores ataques a la libertad de expresión, al derecho a informar, al derecho a la comunicación, es el periodista sin trabajo, el periodista flexibilizado. La situación empeoró claramente, por eso va nuestra solidaridad a todos y todas las trabajadores que en el último tiempo están sufriendo claramente el ataque de las patronales. El último caso son los 65 trabajadores y trabajadoras de Clarín, que para ellos también, obviamente, es nuestra solidaridad. Como estuvimos en los despidos y en todo el conflicto que sigue en Telam, y los compañeros y compañeras de ahí siguen siendo perseguidos y víctimas de lo que caracterizamos en su momento como un plan sistemático de vaciamiento de los medios públicos que tiene un objetivo claro, que es la pérdida de la soberanía comunicacional del pueblo argentino. Eso es algo que se ha ido profundizando con el tiempo. Decía que Voces vino a dar testimonio, la página web que en un ratito presentarán Mariano y Luis,
es un aporte más, digamos, para ver, de poder crear una red de redes, de colegas, digo, descentralizar el oficio, nutrirnos de lo que pasa en cada punto del país, para en esa articulación ir construyendo una subjetividad de cara al futuro. Decía que venimos de una tradición, damos testimonio del presente, pero Voces está pensando en la construcción futura. Y la construcción futura es un desafío muy importante, primero de acá a octubre y después de lo que venga. Ahí tenemos que ser protagonistas del proceso de comunicación de los tiempos políticos que se están abriendo, de manera más acelerada de lo que pensábamos. Quiero destacar simplemente el laburo solidario y colaborativo de cada una y cada uno de los que hacen Voces, la generosidad que expresan, digamos, en su participación. Creemos, digamos, que es la forma en que se debe ejercer este oficio. Hay antecedentes que así nos lo demuestran. Me anoté, digamos, una frase buscando, digamos, leyendo cuestiones para otra actividad que tengo, que es un fragmento de una carta de Rodolfo Walsh a Pacurondo. Y me pareció que sintetizaba bien este momento, digamos. Cuando más hondo se mira y más callado se escucha, más se empieza a percibir el sufrimiento de la gente, la miseria, la injusticia, la soberbia de los ricos, la crueldad de los verdugos. Entonces, ya no basta con mirar, ya no basta con escuchar, ya no alcanza con escribir. Creo que poner el cuerpo, que eso va a ser Voces de ahora en más, también es tributo a este compromiso. Gracias por venir. Le doy la palabra a Martín García. Escuchamos ahora la palabra de Martín García. Qué aburrido que debería ser esperar que te atienda el dentista o hacer un viaje de 40 minutos en el colectivo. Gracias a Dios la tecnología vino a traernos un celular donde poder ver qué es lo que pasa en ese momento a lo largo de todo el trayecto. Hay gente que está en contra de la tecnología, dice, no, están todo el día con el celular ahí, con los mensajitos. Menos mal, pues era aburridísima la vida antes de eso. Podíamos leer el diario, que ponían alguna revista vieja, Hola, en la peluquería, o el gráfico, pero ahora ese diario digital que tenemos en la mano va cambiando todo el día, entonces no podemos dar cuenta de lo que está pasando ahora en cualquier lado del país, de la política, del deporte, etcétera. Yo estoy a favor de la tecnología. Cuanto más se amplía la tecnología, el pueblo ahí entra en la conversación, que hasta entonces la manejaban solamente las corporaciones. Ahora también la manejan las corporaciones, los logaritmos hacen que hablemos con la gente que piensa igual que nosotros, todo eso. Sin embargo, la gente, miles de millones de personas construyen una discusión o una conversación de abajo hacia arriba, con lo cual la humanidad tiene una esperanza, porque vivimos en guerra. Y vamos a darle un poco de bolilla a Perón, que dice que la única política es la política mundial. Nosotros somos una colonia del entente Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y podemos incluir Arabia Saudita. Son el polo que se opone a nuestra libertad. Por eso es difícil vivir en libertad y tener una voz en libertad, porque no estamos liberados. El año 2000 nos encontró unidos y dominados. Lo bueno que tiene esta etapa que hemos transcurrido estos años, del 2015 hasta ahora, es que las nuevas generaciones han conocido personalmente a nuestro enemigo, porque si no, el proceso, los desaparecidos, etcétera, parecían una revista de época. Bueno, acá están los dueños de aquellas decisiones de muerte, tortura y escarnio a la sociedad. En una sociedad colonizada se puede ser mártir o héroe, pero no libre.
La única libertad es esa, la de ser mártir o héroe. Quiero decir que no se puede convivir con la idea de libertad en una sociedad dominada y esclavizada, sea económicamente, sea socialmente, sea comunicacionalmente. Mucha gente critica la comunicación durante los 12 años de la década ganada, como que falló la comunicación o qué sé yo. Yo creo que hubo grandes logros. El más importante de todos, Zamba, que le hizo pensar a los argentinos de 4 años si querían ser patriotas o adherir a los realistas, a los invasores. Y me parece que esa definición a los 4 años abre la puerta nuevamente de la esperanza. Y después podemos hablar de varios éxitos que hubo durante esa década. Pero la próxima vez que pensemos en comunicación en el nuevo periodo del pueblo, también deberemos pensar en educación. Porque como decía Perón, el pueblo argentino es un pueblo politizado, pero sin cultura política. Hay que enseñarle a la sociedad cómo es la economía, cómo es el dominio cultural, cómo son las relaciones entre el capital y el trabajo, cuáles son los derechos y cómo se ejecutan y por qué hay que exigirlos y qué se ha hecho para lograrlo, qué luchas, qué muertes han habido para lograr un horario de trabajo de 8 horas, el derecho a la mujer a participar plenamente en la política, etc. Y por último, no puede pensarse en libertad cuando tenemos presos políticos. No hay coexistencia entre la libertad y una sociedad que tiene presos políticos. Muchas gracias. Que nos dirija unas palabras, Juan Alonso. Bueno, una alegría estar acá en el Mujica. Gracias. Quiero también reiterar mi agradecimiento al compañero Mariotto, a todos los compañeros y compañeras presentes. Bueno, me quedé pensando en un concepto que acaba de decir Martín, el tema de Zamba y el tema de la patria. El tema de la patria es un concepto, o una palabra, si se quiere, relativamente nueva en el mundo occidental. La primera vez que se habló de nación digamos, en el mundo ibérico fue allá por 1727 o por allí. Y la primera vez que se habló de nación en cuanto un concepto mucho más allá de la unificación étnica o la identificación con la tierra fue recién en 1927, 25. Aparece recién el concepto de patria, ¿no?, en la Real Academia Española. Los británicos tenían un primer concepto allá por 1805, 1807 y los alemanes también. Pero el concepto de patria es relativamente nuevo. Y tenemos un gobierno desde diciembre de 2015, para el cual la patria no existe. Pero para nosotros sí, como existe el Estado, como existe la justicia social, como existen los derechos humanos y como existe la justicia. En este sentido, me parece que en las últimas horas, en los últimos meses, las últimas semanas, se ha dado un caso absolutamente trepidante que parecía una novela negra y terminó siendo, me parece, un cuento largo de Edgar Allan Poe, ¿no?, que es el caso de Alessio y sus derivaciones, sus ventanas insospechadas. Y creo que en ese sentido es fundamental la cobertura mediática de las y los trabajadores de prensa que no pertenecen a lo que se llama la hegemonía financiera global y a la hegemonía mediática. Es decir, los que intentamos contar con mucho esfuerzo, pero con la ayuda de compañeras y compañeros de Radio Caput, de Destape, de los compañeros de C5N, de Página 12, muchos de los que están presentes aquí, Tiempo Argentino, muchos, Contraeditorial, por supuesto,
La García, gracias por apuntarme, porque yo siempre tengo problemitas de memoria, la Pacurondo, no me quiero olvidar de nadie. Gracias, Cintia, siempre tan memoriosa. Y Farco también. Bueno, decía, insisto, el trabajo de todas esas compañeras, compañeros, nuestras voces, el diario Contexto de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, que generosamente me da el lugar también para replicar las notas que la hegemonía mediática que me fumiga y me prohíbe no las publica, donde está severamente involucrada la Agencia Federal de Inteligencia, donde está severamente involucrada la Policía Bonaerense, donde lo que ha explotado en realidad, que es lo que no se habla ni en TN, que no desapareció por otro lado, es que ha explotado, compañeras, compañeros, la tercerización de la inteligencia. Esta democracia que supimos construir con tanto esfuerzo cuando éramos nosotros todavía mucho más jóvenes, otros no tanto, pero bueno, allí por el 1982, 1983, ha tenido gerentes de crisis. Esos gerentes de crisis, algunos los conocemos, tienen nombre, tienen apellido, en partidos centenarios como el radicalismo, algunos pertenecen al campo nacional o pertenecieron. Pero algo falló, porque hubo 12 años que cambiaron la historia. Y el último gobierno de la compañera Cristina Fernández de Kirchner rompió de cuajo con ese pacto de los gerentes del orden. Y una vez que estos gerentes del orden, me refiero entre otros a Antonio Horacio Jaime Estiuso, se quedaron sin trabajo nomenclado, es decir, en nómina, pasaron cosas, entre ellas las que estamos viviendo en la actualidad. ¿Con esto quiero decir acaso que lo que estamos viviendo es una guerra de espías? No, no es solamente eso, es algo mucho más complejo. Tenemos un poder que lo podemos describir como casi total, que lo emplea Macri como un títere, bastante ineficiente, por cierto, y ahora se lo quiere sacar de encima, después que han endeudado a la Argentina en 180.000 millones de dólares. Y tenemos algunos gestores del orden que están divididos en diferentes bandas. Y eso es lo que estamos viviendo aquí. Se nos explica que pasa en todos los lugares del mundo, pero como nosotros tenemos un sentido de nación, vuelvo a la palabra nación, nación en el sentido de pertenencia, de unidad, de tierra, de amor a la tierra, muchas palabras que han sido bastardeadas en los últimos 4 años, son muy importantes, son muy importantes. Me acuerdo esta película italiana tan maravillosa, donde una mujer religiosa anciana, parecida a Teresa de Calcuta, le dice a un escritor bastante cínico, Shep Gambardella, el personaje, le dice: las raíces son muy importantes. Y para nosotros los peronistas, los kirchneristas, los compañeros del campo nacional y popular, las raíces son muy importantes. La historia es muy importante. Los que vinieron antes son muy importantes, porque la historia nunca empieza cuando uno llega. Y el relato en tiempo real y el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros por dar testimonio en tiempos difíciles, como decía Walsh, también es importante. Y este acto y este ejemplo que estamos dando acá, que es la sucesión de lo que hicimos en su momento allí en el gremio de los gráficos, no deja de ser importante. Creo que es el inicio de algo que podría ser de alguna manera refundante, que podría ser un frente de unificación para realmente disputarle sentido a los grandes medios de comunicación que se están cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos el periodista multipremiado Santoro, se está cayendo a pedazos la diputada Elisa Carrió,
se está cayendo a pedazos la construcción mediática que tiene este gobierno, se está cayendo a pedazos de la economía. Pero también frente a esa realidad nosotros tenemos la obligación no solamente de ponerle palabras al silencio, sino también de construir la esperanza. Y esto que estamos haciendo acá es un puntapié inicial para poder lograrlo. Muchas gracias. Permite, se lo voy a decir así porque estamos paradas y lo más maravilloso que se ve desde acá es que hay transversalidad en este colectivo, hay heterogeneidad. Tenemos chicos, chicas, chiques de todas las edades. Voy a destacar como siempre que vino la Walsh. Bueno, están acá presentes, así que no faltan a ningún encuentro y creo que ellos son nuestro activo también, es un activo de Voces Libres del Pueblo, que tenemos desarrollos comunicacionales territoriales y académicos, tenemos gráficos y también tenemos digitales, tenemos de todas las variedades y la verdad que creo que eso es fundamental en este tiempo de ultrasegmentación. Vivimos hablando de la ultrasegmentación y sin embargo nosotros y nosotras sabemos cómo amalgamar. Decía Gustavo al comienzo, la precipitación de los acontecimientos, cómo se van desarrollando rápidamente las circunstancias y a veces son difíciles de asir. Fíjense que este colectivo comenzó hablando de emergencia comunicacional y yo creo que ya tenemos urgencias comunicacionales, porque aquí se ha puesto en marcha la miseria comunicacional planificada para las grandes mayorías. Eso es lo que venimos viendo en un escenario de ultraconcentración comunicacional, cuando se suele decir, a ti te sobra todo lo que a mí me falta, y esa es la realidad que vivimos hoy en la Argentina. El grupo Clarín ultraconcentrado y prácticamente ya ni se habla, ultragubernamentalizada la autoridad de aplicación y naturalizada esa realidad, excepto por este colectivo, y creo que por eso tiene un valor tan alto, tan importante. Lo escuchaba Roberto Caballero hoy, que aquí está adelante, bueno, nos vemos bastante seguido, pero verlo de esta forma es más inusual. Hablar de la necesidad de poner orden en este caos. Cuando nos cuesta tanto hablar de orden y cuando en nuestros espacios debatimos al respecto, y también mencionaban aquí las mejores tradiciones. Entonces, yo quería invitar a que reflexionáramos sobre el nuevo orden mundial para la información y la comunicación. Quienes venimos del ámbito de la comunicación sabemos que en los 70 se soñó con el NOMIC, se soñó con un nuevo orden mundial para la información y la comunicación. Y en ese sentido me interesaría que pensáramos el orden que necesitamos a este caos. Es cierto, hay un caos comunicacional y tenemos hambre por esta miseria de derecho humano a la comunicación. Ya no es queremos preguntar, queremos trabajar, es tan simple como eso, queremos que nos dejen trabajar, queremos que no nos persigan más. Esos son los reclamos que vamos teniendo. Por eso creo que es tan importante también que ahora tengamos la posibilidad de tener la web. Por un lado, para invitar a nuevas reflexiones que nos permitan tener las mejores tradiciones mundiales e incluso latinoamericanas, pensando cómo sería ese nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Pensando además en la necesidad de sacudirnos ese porteñocentrismo, ¿no?, que nos cuesta. La verdad que nos sigue costando mucho, incluso en este colectivo. Entonces, cuando ahora sabemos que vamos a poder contar con esta web, saber que vamos a poder generar nuevos entramados, ser nuevos puentes, generar nuevos enlaces, porque estuvimos, por ahí andaba Rosso también, en la provincia de Tucumán haciendo un foro de Voces Libres del Pueblo y se llenó también, cientos de personas. Hay mucha necesidad de construir espacios como este, donde estamos físicos, materiales, donde podemos venir para reunirnos, para reclamar, para contar cuáles son nuestras necesidades, pero que también los podamos tener digital. Creo que va a ser un gran aporte a ese sueño de federalización que tiene Voces Libres del Pueblo, y que sería muy bueno que pudiéramos retomar esos foros en el país. Hay una vacancia enorme, hay una tristeza enorme y coincido como Juan en la necesidad, no de ser los portadores nada más de la esperanza, pero sí de volver a enamorar.
de volver a entusiasmar, de volver a decirnos en un colectivo que no está repeliendo, que está pensando las nuevas alternativas y las nuevas realidades comunicacionales. Y en ese sentido, el último 24 de marzo, acá traje el diario. Alguno pensará qué obviedad, pero este es el diario La Nación del 24 de marzo pasado. No hay ni una sola palabra sobre el Día de la Memoria, la verdad y la justicia. Sí, claro, sabemos cuáles son los intereses ideológicos, económicos y políticos del diario La Nación, pero no podemos naturalizar que de esa forma se le quiera dar fin también a la democracia, porque cuando no estamos en el marco de los medios de comunicación, cuando somos invisibilizados, somos discriminados, pero sobre todo se pisotean las expectativas, el imaginario social, la construcción de las representaciones de las subjetividades. Y nosotros y nosotras en este espacio creo que nunca vamos a olvidar que el diario La Nación se apropió ilegítimamente de papel prensa, que justamente tenemos memoria para poder ir a buscar de qué manera reparar esa situación. Estaba por acá Papaleo, fíjense este colectivo, qué construcción permanente hace de aquellas realidades históricas, pero que tienen hoy una representación en el presente, porque no han quedado allí olvidadas, o por más que el presidente de la Nación Argentina quiera decir que no son 30.000, sabemos perfectamente que son 30.000 desaparecidos, detenidos, y que vamos a seguir con su memoria, y que por eso incluso este 24 de marzo tenemos que volver a decir que el diario La Nación sigue atentando contra la democracia, como lo hace con la ultraconcentración comunicacional del Grupo Clarín y los asociados, porque ya sabemos también que son los poderes fácticos los que están operando en la Argentina, indicados o señalados desde Estados Unidos. Gritar esos silencios es lo que se ha propuesto Voces Libres del Pueblo. Creo que lo venimos cumpliendo con mucho esfuerzo, pero también con mucho coraje, porque se han silenciado de manera histórica las voces de la Argentina y tenemos conciencia de que eso ha ocurrido. Para terminar, quería que reflexionáramos también, o por lo menos invitarnos a reflexionar sobre las nuevas problemáticas. La fake news, campos fértiles para la derecha, se terminan apropiando incluso de las supuestas soluciones a lo que ellas mismas generan, que eso es lo que está pasando, no con las falsas noticias, con la traducción que se hace, sino directamente con la información que viene a ser creada adrede como una información falsa para modificar el rumbo y los acontecimientos de las democracias. El uso de robots en las redacciones. Parece que estuviera lejos, pero no lo es. Se están usando en agencias internacionales. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿De qué manera nos vamos a preparar para esas realidades? Porque este aquí que los matemáticos y las matemáticas son los nuevos dueños de la libertad de expresión. Y ese es un tema que parece lejano y sin embargo está a la vuelta de la esquina, porque más tarde que temprano, de hecho, ya se están usando bots, como les gusta decir a la gente de Chequeado, para buscar esta fake news. ¿Y cuál va a ser nuestro rol en ese espacio? Claro, tenemos otras urgencias y entonces esos temas pasan a un segundo plano. Por último, decirles que todo lo que podamos hacer siempre es cierto que es poco, pero a la vez es todo lo que podemos hacer en este momento. Coincido con la vocación de futuro. Este espacio sin duda tiene vocación de futuro, pero creo que lo que más nos caracteriza es la apropiación de este presente. Si vamos a tener futuro es porque hoy, a pesar de todos los contratiempos, seguimos siendo un colectivo que se pretende y se reconoce transversal, que no tiene disputas que nos son totalmente ajenas y que busca un objetivo común, que es este derecho humano a la comunicación y sí, sin duda, modificar el orden o el caos que hay hoy a partir de las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Compañeras, compañeros, les cuento un poquito cómo sigue, mientras invitamos a subir para que saluden los compañeros. Hablan, bueno, los compañeros de TENA, vamos a mostrar un
un video, después suben Luis y Mariano a detallar qué es la página y después vamos a otro panel. La idea es terminar alrededor de las 8 porque hay una actividad que sigue. Gracias. Que vengan mis compañeros, que no me dejen sola. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación a hablar. La verdad que no teníamos pensado compartir algunas palabras. Ahí veo también a otra compañera de TELAM también. Contarles, un poquito cómo estamos. Yo soy María Laura Silva, delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la agencia TELAM. Hoy estamos, todavía el conflicto de TELAM no está cerrado, como muchos de ustedes sabrán. Estamos esperando el fallo de segunda instancia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala Quinta del juez Arias Giver, que tiene en sus manos, creo yo, uno de los pocos conflictos que logró torcerle el brazo al gobierno, que logró reincorporaciones. Esto lamentablemente hay que ponerlo también sobre la mesa luego de 4 meses de paro total de actividades y de permanencia pacífica en los 2 edificios de la agencia TELAM. Hoy la justicia es quien tiene en sus manos la posibilidad de la reincorporación efectiva de todos mis compañeros y mis compañeras. Así que estamos resistiendo los laburantes, las laburantes en nuestros puestos de trabajo, en una situación de vaciamiento de la agencia, de desguace. Están cerrando pisos del edificio de Belgrano, el edificio donde está el área periodística. Aquí también lo veo a Miguel Funes, que nos acompaña en cada una de nuestras actividades y que ha estado presente en un recorrido por el edificio de Belgrano para que lo pueda ver con sus propios ojos, este nivel de desmantelamiento de la agencia. Así que estamos en esa situación. A Voces Libres del Pueblo también agradecer que siempre ha estado presente desde el día 1 en nuestra lucha. Y compañeros y compañeras, por mi parte decirles que los trabajadores, las trabajadoras somos los que en tiempos de neoliberalismo nos tenemos que poner al hombro la defensa de los medios públicos, la defensa de la Agencia Nacional de Bandera, la agencia TELAM, en la televisión pública, en la radio nacional y en los distintos medios que cada uno de nosotros, también estaba por ahí Maxi del SAT, que también viene con una serie de conflictos, de problemas. Somos los trabajadores y las trabajadoras organizadas y organizados en un sindicato quienes podemos hacer frente y resguardar el patrimonio nacional, que en este caso es la agencia TELAM. Por eso sé que también hay estudiantes acá de periodismo, también dejo este mensaje de la importancia de la afiliación y de organizarse sindicalmente, porque solamente de esa manera los trabajadores y las trabajadoras organizadas vamos a dar vuelta a la taba, como decía el compañero Néstor Kirchner, y volver a tener un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias a los y las trabajadores de TELAM. Y sí, ahora los y las invitamos a ver el video que recorre los hitos de nuestra historia de lucha por la comunicación como derecho humano inalienable. Video que fue realizado por nuestro colectivo. Desde Voces Libres del Pueblo nos convocamos a consolidar una comunicación democrática, popular y organizada. El desafío está en marcha. La libertad está en peligro. Una maquinaria decisiva del neoliberalismo para aplastar toda comunicación que se les oponga. Si nosotros vamos a disputar una mejor calidad democrática, si vamos a disputar el sentido de las subjetividades, tenemos que tener claro que esta comunicación tiene que construir poder popular. Yo aprendí en la comunidad organizada que los derechos se construyen colectivamente. Que eso que siempre dijimos que es la toma de la palabra se pueda hacer verdaderamente un proceso participativo. Palabra
expresión fonética con sentido semántico. Ya basta de teoría, hemos hablado suficiente hoy. Después de la teoría viene lo más importante, la práctica. Libertad de expresión no es hablar, libertad de expresión es hacer las cosas, perder el miedo. Y digo, ya es hora que nos dejen hablar, es hora que nos dejen hacer cosas, ya es hora de hacer todo, ya. Que sea como una energía que efectivamente nos conecte en este intento de generar un sujeto colectivo de la comunicación. Que sea el producto de todos nosotros. Y ese producto tiene que ser la agenda política única del mundo comunicativo popular. Y buscando que la acción comunicacional sea lo más productiva posible y podamos recuperar todo lo que el campo popular viene perdiendo. La interacción con el movimiento social, con el movimiento sindical, con los trabajadores en conflicto, para que seamos útiles, porque somos parte de un movimiento popular y si no, no somos nada. Voces Libres del Pueblo por una comunicación popular, democrática y organizada, invitamos a Luis Arranz y a Mariano Succhi, quienes van a compartir con todos nosotros y nosotras las características de esta herramienta. Bueno, muchas gracias. Ahí nos vamos acomodando. Estamos muy contentos de poder presentar esta web de Voces Libres del Pueblo, fruto del trabajo colectivo del cual Mariano y yo somos tan solo una breve cadena, de un eslabón chiquito de una cadena muy grande de compañeros y compañeras para quienes pido un fuerte aplauso porque han trabajado muchísimo, han puesto el cuerpo, el corazón, el deseo, el entusiasmo, que son los recursos que muchas veces permiten desarrollar una comunicación popular, democrática y organizada. Vamos a nombrar algunos de ellos porque si bien el espíritu de Voces Libres del Pueblo tiene que ver con que el todo es mucho más que la suma de las partes. Ese es el desafío que tiene este colectivo. Hay estos compañeros y estas compañeras que han trabajado fuertemente, bueno, merecen que también les llegue este aplauso y este reconocimiento. Sí, un especial agradecimiento a Gianni Buono, que sin él esto no pudo haber sido posible. También a Gustavo Cirelli, y a quienes estuvieron en la arquitectura de este sitio, que es Pablo Corace, que está acá, y Vladimir Di Fiore. Muchas gracias a ellos también. Bueno, la idea es ser breves, así que vamos a unificar. Teníamos pensado hacer una presentación a dúo, en conjunto, pero hemos acordado finalmente hacerla como unipersonal, así que también quiero pedir un fuerte aplauso para Mariano, que ha sido la persona que le ha puesto la cabeza detrás de esta construcción. Podemos pegar un grito de alegría, de celebración en un día triste para nuestro país, porque como decía Gustavo, cada vez somos más pobres y hay más pobres, porque esta herramienta ya está online, voceslibresdelpueblo.org, ya está transmitiendo en vivo este encuentro para todo el país, porque uno de sus espíritus, de sus desafíos es lograr una organización colectiva y federal, así que podemos por fin celebrar eso. Nosotros brevemente lo que queremos hacer es contarles algunos detalles de la página y a la vez explicar cuál es el sustento y el contexto en el cual se enmarca. Y ese sustento está dado por el nombre, por el contenido que expresa Voces Libres del Pueblo. Son voces, son libres y son del pueblo. Esa es la definición que intentamos transmitir a través de esta herramienta, de esta plataforma digital, que su materialidad de alguna manera es virtual, pero también es tan real como la mañana, como el sol, como la noche, digamos. Tiene que ver, esa realidad se la da a la construcción colectiva que está detrás de esta herramienta,
Y esa construcción colectiva es una especie de iceberg donde lo que se ve y lo que se va a ver en la web es una partecita que tiene una profundidad más grande, que tiene que ver con esta trama, esta urdimbre de compañeras y compañeras organizándonos en virtud de generar este desafío. Y de alguna manera la propuesta tenía que ver con pensar eso, que si son voces, que si son libres y que son del pueblo, primero no hablamos de la voz del pueblo, hablamos en plural, y esa definición intentamos también que fuera plasmada en la página, porque entonces no estamos hablando de una cuestión de periodistas, de comunicadores, estamos hablando del derecho humano a la comunicación, que es algo que atañe a toda la sociedad, estamos hablando de la distribución de la palabra, y estamos hablando de alguna manera de crear un registro de época, una herramienta que pueda documentar y ser una caja de resonancia, no solo de los hechos que van sucediendo, sino también de la organización que nos estamos dando para combatir esos hechos. Es decir, como siempre, donde hay destrucción, hay resistencia. Y la idea es que podamos pasar de esa indignación a un espacio superador que sea la organización. Entonces, intentamos desde el desarrollo de esta herramienta articular esas ideas, que tiene que ver con, en voces libres, son voces que se complementan, no son voces que se anulan, existe una singularidad de cada uno que permite, no hay una homogeneización, sino por el contrario, una diversidad, y a partir de esa diversidad es que vamos a intentar, y estamos intentando día a día, combatir este cepo a la palabra que este gobierno vino a poner desde el 10 de diciembre del 2015. Un cepo que tiene que ver con la complicidad también de los grandes medios de comunicación, de sus dueños. Dije complicidad y creo que es peor. Son partícipes necesarios de esta miseria planificada. Complicidad le estamos lavando un poquito las culpas. Son partícipes necesarios de esta miseria planificada. Así que desde ese punto de vista queríamos también desarrollar esta web que desde su funcionalidad tiene dos herramientas, digamos. Por un lado, la que tiene cualquier sitio web, que es cualquier página, a través de su dirección, que es voceslibredelpueblo.org, tiene una serie de notas, artículos en distintas plataformas, audiovisual, sonoros. Ahí estamos viendo algunas cosas en la pantalla, que tiene que ver también con los espacios y las experiencias que integran Voces Libres del Pueblo, desde una propuesta federal y democrática. Y tiene una segunda instancia, una segunda herramienta, que es una web interna, que implica que cada uno de los espacios, cada colectivo, cada integrante de Voces Libres del Pueblo puede ingresar a la página, puede loguearse y a partir de ahí subir sus contenidos. Subir sus contenidos y además en el calendario subir sus eventos. Es decir, que un medio, una radio de Jujuy, puede contar la movilización que haya, por ejemplo, para reclamar la libertad de Milagro Sala, presa del infausto gobierno de Gerardo Morales, a quien también extendemos nuestro abrazo y nuestra solidaridad, y desde ahí podemos enterarnos en Buenos Aires, en La Pampa, en Córdoba, de aquello que están produciendo nuestros compañeros. Es decir, donde parece que no hay nada, verdaderamente está sucediendo de todo, y ese es un poco el espíritu que intenta transformarse y poner en juego la web. Es decir, un desarrollo para cargar los contenidos y que es de alguna manera igualador, porque todos y todas vamos a poder participar y va a ser de alguna manera y de todas las maneras un insumo, una herramienta de construcción colectiva para poder dar esta pelea que estamos dando todos los días. Entonces, a través de ese calendario que ahí veo que está en pantalla, se pueden ir desplegando los eventos que cada organización, cada medio vaya generando en su territorio y a la vez ir cargando los contenidos en distintos formatos respecto de hechos que son insumo y que vamos a poder compartir libremente entre quienes participamos de este espacio de Voces Libres del Pueblo, que tiene que ver con potenciar nuestras voces, no tanto en esa idea de que darle voz a los que no tienen voz, no, porque voces tienen todos, de alguna manera, ¿no? Lo que falta en todo caso son micrófonos, son oídos, y de alguna manera lo que queríamos lograr con la web, con Voces Libres del Pueblo, es transformarnos en esos micrófonos y en esos oídos. Así que les agradecemos muchísimo, quedan a partir de ahora con la posibilidad de poder recorrer esta web con la idea de ir nutriéndola de nuestras luchas cotidianas de todos y de cada uno de los días. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Luis Arranz y Mariano Osucci, quienes explicaron esta nueva herramienta, esta web que se está presentando, Voces Libres del Pueblo por una comunicación popular, democrática y organizada. Y vamos a seguir en esta jornada de presentación tan importante con el siguiente panel. Sí, vamos a agradecer algunas presencias hoy aquí de Andrés Larroque, Rodrigo Rodríguez, Miguel Funes, Estela Díaz está también aquí presente, Liliana Masure, Nora Lafón, Andrea Varela, Carlos Barragán, Jorge Elbaum. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todes por estar hoy aquí presentes en esta presentación. Muy bien, y para finalizar esta jornada nos acompañan en este panel la presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana Frente para la Victoria PJ de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintud. Está también la periodista Cintia García y los periodistas Roberto Caballero y Luis Brustein. Invitamos ahora que nos dirija unas palabras Roberto Caballero. Bueno, ya está a esta altura, buenas noches, ¿no? Buenas noches a todas, a todos. La verdad que estoy colmado de alegría. Recién cuando veía el trabajo de Mariano y de Luis y pensamos lo que ha sucedido en este joven año que tiene el Foro Voces Libres del Pueblo, desde sus inicios, aquel hito fundacional, nada menos que en la Federación Gráfica Bonaerense, donde se editaba el diario de la CGT de los argentinos, hasta este presente, donde con las herramientas virtuales, con este instrumento digital fundamental, con todos los foros que se hicieron desde lugares tan alejados como Amaicha del Valle, en Tucumán, allí en los valles calchaquíes, hasta Ushuaia. Muchos se han conocido, otros no tanto, pero lo que queda claro es que esto es como un hormiguero. Algunos realmente han sido multitudinarios y que desde aquella pequeña semilla hayamos llegado hasta aquí, la verdad es que me colma, decía, de alegría. Y me colma de alegría, entre otras cosas, porque vivimos tiempos terribles, ¿no? Y el saber que a pesar de todo uno persiste, yo creo que nos hace mejores personas, ¿saben? Y no es fácil, en el marco del neoliberalismo, defender ser mejor persona. Ustedes saben, el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, es un proyecto cultural. Y entre otras cosas, nos quiere desalmar. Acá está viva el alma de todos nosotros y sobrevuela en este salón la memoria de Rodolfo Walsh, pero también de los más de 100 periodistas detenidos desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Están presentes en este salón también los llantos, las angustias, las peleas de todos los conflictos sindicales, de los trabajadores de prensa, de los periodistas, de los comunicadores, que durante los 3 años de apagón comunicacional han tenido que ver resignados sus empleos, sus trabajos, sus salarios. No han sido pocas las peleas, han sido muchas. Y este salón colmado es de alguna manera la expresión de esa lucha, que es una lucha por la libertad. Cuando decíamos que estábamos en un escenario de emergencia comunicacional, en aquel documento fundacional del foro, todavía no había, como ocurre hoy, y como nunca había sucedido en la Argentina democrática desde 1983 a la fecha, 2 propietarios de licencias y servicios de comunicación audiovisual detenidos como presos políticos. En realidad 3. Me refiero a los dueños del Grupo Índalo, Cristóbal López, Fabián de Sousa,
y a uno de los dueños de Radio del Plata. La verdad es que nunca ocurrió, desde 1983 a la fecha, un avasallamiento tan fuerte a propietarios de medios que son básicamente medios críticos de esta miseria planificada por el gobierno de Mauricio Macri. Nunca pasó. Pasa ahora. Es obvio que pase ahora, porque se ha perdido el derecho a la comunicación, pero se ha perdido también la libertad de decir, la libertad de opinar, con listas negras, con censuras. Quiero ver en la televisión argentina a los integrantes de 6, 7 y 8. Y lo quiero decir acá porque yo vi una Plaza de Mayo repleta reclamando por ellos y porque ellos han sido un instrumento fundamental de la pelea y la batalla cultural que se dieron los últimos años en la Argentina. Hay espacios que no se hacen cargo de esas cuestiones. Y yo creo que uno de los valores que tiene este foro es la diversidad, la pluralidad, la transversalidad y sobre todo, y creo que esto es lo más importante, las ganas de hacer algo distinto. Decíamos allá en la Federación Gráfica Bonaerense que cada vez que 3 o más se juntan en nombre de la libertad y de la justicia, derrotamos al neoliberalismo. Cada vez que eso sucede, nosotros hacemos lo contrario a lo que el neoliberalismo pretende de nosotros. Nos quieren en una sociedad absolutamente darwinista, donde seamos el lobo del otro. Ese es el modelo. El modelo es la crisis, la incertidumbre. Y nosotros, sin embargo, y esto te lo voy a contestar, Cintia, no era mío, es de Cristina Kirchner, nosotros queremos un orden. No el orden que se pensaba en el pasado, no el orden de las patronales, no el orden de las fuerzas de seguridad. Nosotros queremos el orden de vivir en felicidad. Nosotros queremos para nuestro pueblo, para nosotros, poder llegar a fin de mes y decir lo que no se nos antoja sin que nadie nos castigue, nos persiga o nos meta presos. Eso es el orden. El orden es, entre otras cosas, recuperar para los argentinos una democracia que ha sido dañada y bastardeada por esta horrorosa experiencia de Cambiemos, que por muchas cosas, entre ellos por la existencia de este foro, por las luchas que ha dado el pueblo argentino, los movimientos sociales y aquellos políticos que no se bajaron los pantalones, quedan muy poquitos meses para que finalmente, en democracia, como debe ocurrir, con los mecanismos previstos por la Constitución, se vayan al tacho de la historia. Para terminar, decirles que es difícil hacer cosas colectivamente. No todos pensamos igual, a no todos nos conmueven las mismas cosas, no todos tenemos los mismos registros de las situaciones. Es muy difícil a veces desde las individualidades y sobre todo desde los colectivos que agrupan a periodistas y comunicadores poder hacerlo, porque muchas veces esta profesión tiene un grado de vanidad enorme. Ya viejo, a punto de cumplir medio siglo de historia, he descubierto que además de las vanidades, que son formas y maneras conducentes de ejercer la profesión y el oficio, hay y hubo en todo este año una inmensa generosidad, una inmensa solidaridad colectiva de este foro que hace posible que hoy nos reunamos acá. Lo aprendí ya mayor. Otros dirán, pero ¿cómo? ¿No te habías dado cuenta? No, la verdad es que si tengo que agradecer algo de este periodo horrible de la historia argentina es que todavía sigo aprendiendo. Y una de las cosas que aprendí es que tengo bellísimos compañeros y compañeras que no son indiferentes, que cuando tienen que tomar partido lo hacen y que sobre todo tienen un coraje, que es el coraje que se necesita para sacar a este país adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Y ahora le pedimos que tome la palabra Cintia García. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Yo vine a leer el libro de Cristina. No, pero de verdad voy a arrancar leyendo un parrafito del libro que, como todos ustedes seguro, estamos ahí empezando a abrazar. Hoy apenas lo pude conseguir, no tenía tiempo de leerlo, pero lo abrazaba y me aferraba como si me estuviera aferrando a algo, ¿no? Y creo que un poco a la esperanza que tantísimos argentinos y argentinas se merecen, ¿no? Tenemos derecho a tener esperanza de que
las cosas van a cambiar y tal vez este colectivo sea un grano de arena en ese aporte. Lo interesante de Voces Libres del Pueblo es que ninguno de nosotros creemos que el periodismo, la comunicación, la información empieza cuando nosotros agarramos un micrófono, ni que empieza con esta experiencia. Somos conscientes que traemos la memoria, como decía Roberto, la memoria de quienes nos sentimos herederos de la comunicación. Sabemos que venimos y llegamos a esta experiencia para sumarnos y que todos nos apropiemos de esta página web, que es una herramienta, pero que tiene en el fondo los registros de todos estos tiempos, ¿no? No sé si está por acá Claudia Villamayor, si pudo venir. ¿Dónde está? Ay, no la veía Claudia, pero recuerdo y me quedó muy grabada cuando hicimos aquella primera presentación en el Día del Periodista, y Claudia contaba la experiencia y la historia de la comunicación popular. O sea, esto no está empezando, esto está continuando con una responsabilidad, continuando con la conciencia de que no existe la información por la información misma, aunque pareciera que tenemos que rediscutir todo el tiempo y reafirmarlo todo el tiempo, que quienes nos sentimos parte de una comunicación popular también sabemos cuál es nuestro margen de respuesta, que tenemos muy claro que nuestro margen de respuesta son las clases trabajadoras argentinas y latinoamericanas, que nunca ninguno de nosotros se va a sentir incómodo por haber respaldado, representado y adherido a una comunicación popular de los gobiernos populares de la región, en nuestro caso del de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Pase lo que pase, nunca ninguno de nosotros va a sentir una incomodidad de decir no me gusta dónde estoy, qué estoy haciendo acá, a quién me está representando. Aquellos que militan, tanto como nosotros, pero por este gobierno neoliberal, ya se están corriendo de sus sillas porque no van a poder dar explicaciones de los funcionales que fueron durante este periodo. Entonces, informar por informar claramente es una falsedad, una negación en sí misma. Nosotros tenemos conciencia que además informamos para generar acción. Decíamos, veía ahí en el video, para construir poder popular. Informamos para dirigir. Y para dirigir pensando en la comunicación y en la libertad de expresión, que efectivamente está en jaque, está en crisis, eso confrontamos, no como un derecho de una minoría, ¿no? A pesar de que damos esta pelea comunicacional y que durante estos 3 años y medio la hemos dado en condiciones asimétricas, creemos que la libertad de expresión es un derecho humano. No puede ser, así como la democracia, no puede ser repartida en los menos, sino que tiene que ser multiplicada en los más. Y les leo un pedacito de lo que escribe Cristina en las primeras páginas de su libro. Dice, es que vivir la vida con tus ideas, con tu historia, con tus sentimientos, con tus necesidades, para millones de argentinos y argentinas se ha convertido en un calvario. La catástrofe económica y social provocada por las políticas del gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri ha hecho estragos en el cuerpo social de la Argentina, aunque también sé que hay otros y otras que me odian. Bueno, y Cristina usa la palabra calvario, ¿no? Y yo recordaba, y venía anotando algunos apuntes que tengo, de una disertación cuando fue Marcos Peña a hablar en el Congreso, y Peña decía, después Macri lo dijo, esta es una batalla por el alma de los argentinos, ¿no? Nosotros en la García titulamos Macri quiere tu alma o algo así. Nos vamos especializándonos en títulos, además. Y me parece que eso es lo que está en juego. Lo que está en juego, una vez más, son los proyectos políticos de representación, ¿no? Y de intereses que están en juego. Cuando Peña y Macri hablan del alma, están parafraseando a Thatcher. ¿Se acuerdan cuando Thatcher decía en la economía es el método, lo importante es el alma?
Cuando Cristina dice que esto es un calvario, lo que está diciendo es que no estamos ante un modelo político más, no estamos ante las dificultades de una transición política o de un modelo sociocultural o socioeconómico. Estamos ante la encrucijada de nuestras vidas. Este proyecto político está haciendo imposible la vida de los argentinos y de las argentinas. Y efectivamente creo que ellos disputan el alma. Y la disputan con las asimetrías de la fortaleza, de la libertad entendida para pocos, de la libertad de prensa confundida con la libertad de empresa. Nosotros nos venimos con nuestras experiencias, con nuestras expresiones, con los enormes y riquísimos registros de la comunicación popular. Les traigo el saludo porque si no, después tengo que aguantarlo en una gira próxima. No. El saludo de Martín Adorno, mi compañero de trabajo y de gira, que así como decía Cintia sobre el foro en Tucumán, hemos realizado experiencias con la película de Milagro o como los compañeros que han proyectado la película El Camino de Santiago por todo el país. Y en cada una de esas ciudades llevamos más de 50 proyecciones, son 50 charlas, son 50 encuentros, son 50 maneras de conocer la riqueza de la comunicación popular en nuestro país, son 50 formas de decir que hay una cantidad de compañeros y compañeras, de trabajadores de prensa, de comunicadores, de ciudadanos y ciudadanas que están haciendo de todo, que están dando la pelea por el alma, que están negándose a entregar el alma, que no se van a poner y no nos vamos a poner en el lugar donde ellos nos están esperando. Nosotros sabemos en qué lugar ponernos, no nos guía solamente la responsabilidad. Por eso esta plataforma es el acervo de todas esas experiencias. Ojalá que sea el lugar donde confluyan todas esas experiencias. Decía, no nos guía solamente la responsabilidad, nos guía el deseo. El deseo es eso que te dice, no puedo ser otra cosa que lo que soy. No puedo dar otra pelea que la que estoy dando porque si no la doy, no soy. Y nosotros sabemos que si no damos esta pelea, no somos Argentina. Por eso es nuestra responsabilidad y por eso lo que lleva a insistir es ese deseo con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza como parte de este proyecto popular de representación popular. Muchas gracias. Y ahora le pedimos que nos dirija unas palabras a Florencia Saintut. Muchas gracias. Un gusto enorme estar con compañeros y compañeras. Quiero empezar seguramente en sus nombres, agradecerle y celebrar a tantos otros compañeros y compañeras que hacemos voces, que hacen voces con tanta compromiso. Primero agradecerle a Gabriel, seguramente ya le han dicho todo esto, pero agradecerle a Gabriel Mariotti por todo, no solamente por este lugar que pone a disposición de voces, sino bueno, en este encuentro de comunicación sabemos todo lo que tenemos que agradecerle a quien dio y fue al frente de tanta pelea nuestra. Agradecerle también al compañero de Caput, que es donde empezaron, a Ramos Padilla, que lo veo ahí en el fondo, también en nombre de él, que nos ha dado siempre ese lugar que también es del pueblo, de las voces libres del pueblo. Y agradecer finalmente, y lo digo porque se fue recién, porque tiene un perfil tan bajo que hasta se pondría incómodo, pero agradecer a alguien que jamás le agradecemos o que lo mencionamos, que es Rodra. Rodra es el compañero que tuvo la idea de avanzar y de construir Voces Libres del Pueblo. Rodra fue el compañero que en esas primeras conversaciones que teníamos, ¿te acordás, Lili? Con todos dijo, bueno, ¿para qué estamos juntándonos los que venimos peleando desde el mismo lado de la historia y en comunicación? ¿Para qué nos juntamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos organizar un medio? ¿Organizar la comunicación? ¿Se acuerdan en todas estas discusiones?
Bueno, a mí me convenció y yo creo que a muchos cuando Rodra dijo, miren, nosotros vamos a volver a tener un gobierno nacional y popular y no podemos empezar de cero. Y la experiencia de todos estos años tiene que poder estar organizada y al servicio de ese gobierno porque va a formar parte de ese gobierno. Y me parece que ese entusiasmo que siempre tiene Rodra para la mayoría de las cosas es algo que forma parte también de lo que somos, ¿no? Sin ese entusiasmo, sin esa esperanza, bueno, nada de lo que hacemos estos años que han sido tan difíciles, de lo que hemos hecho estos años tendría sentido. Bueno, muy brevemente, decir que sabemos todos que esto que hoy se llama periodismo, que se autodenomina periodismo, que algunos lo llaman periodismo, este periodismo hegemónico, es un periodismo que es un periodismo y que es un periodismo que está claramente al servicio, digamos, y servicialmente de los intereses coloniales. No son los intereses coloniales y que este periodismo de operaciones de inteligencia, de servicios, este periodismo no es un periodismo que inventó el macrismo, o es un periodismo que es producto solamente de estos años, o que salió de la nada, o que fue magia, ¿no? Sino que es un periodismo que se viene configurando como tal, con estas características desde hace mucho tiempo. Y hoy que hablamos de orden, de caos, ¿no? Cristina dice en un libro que apenas salió, que está saliendo esta tarde y ya es un hecho político porque obviamente no es un libro, pero Cristina habla del caos, del orden, y es necesario decir cómo este periodismo de hoy se ancla, se inscribe claramente en el periodismo que fue parte, decía Luis, cómplice necesario, artífice del genocidio en la Argentina. Nosotros formamos parte de un pueblo que sufrió y fue víctima del genocidio. Y el genocidio empieza seguramente de muchas maneras, pero no empieza con el primer asesinato, con la primer tortura, con el primer bebé robado. El genocidio comienza cuando empieza a ser posible que una parte de la población, que el otro pueda ser aniquilable, pueda ser exterminable. Cuando hay una sociedad que empieza a asumir que hay una parte que se puede extirpar. Pero además el genocidio empieza a ser posible justamente cuando no solamente se aniquila sistemáticamente a esa parte de la población, sino cuando se rompe un orden. No casualmente la dictadura se autodenominó el proceso de reorganización nacional. Vinieron no solamente a implementar un programa de miseria planificada, sino justamente que para implementarlo también vinieron a destrozar un orden. La dictadura vino a destrozar un orden, hacer que nunca más volviera a ocurrir un orden donde una generación se planteaba la justicia social como horizonte. Decía que con el Sheraton Hotel iban a hacer un hospital de niños, una generación que podía plantearse que el otro importaba, que el otro formaba parte del mundo en el cual queríamos vivir y que podíamos hacer vivible. El genocidio empieza entonces también con la destrucción de un orden que se hace adverso para los que siempre se quieren quedar con todo, para los que se creen dueños de todo, incluso de la historia. Y el periodismo fue esencial para destruir ese orden. Nosotros, en cambio, si el periodismo de este tiempo histórico, si este periodismo de servicios, ¿no? Si este periodismo de inteligencia, este periodismo colonial, este periodismo que miente, este periodismo que no son la fe, que este periodismo que miente, que hace operaciones, que desinforme, tiene claramente su horizonte y su origen en esa nefasta tradición. Nosotros tenemos otro legado en Voces. Nosotros no tenemos herencias, nosotros casi no heredamos nada, ¿no? Nosotros no somos los que heredamos, nosotros tenemos legados. Digamos, nosotros claramente tenemos legados. Y Voces se inscribe, Voces como muchas otras organizaciones, se inscribe en otra tradición. Una tradición que claramente es la que también permitió
terminar con el genocidio, porque si el genocidio empieza ahí, ¿cuándo termina el genocidio? El genocidio termina cuando se lucha por memoria, cuando se lucha por verdad, cuando se hace justicia, cuando desde el Estado se repara, cuando se bajan cuadros, cuando se juzga en el marco del genocidio, entendiendo que hubo un genocidio, no negando que hubo un genocidio, sino entendiendo que hubo un genocidio, y el genocidio se empieza a terminar también cuando ese orden que se creía aniquilado, el de la justicia social, el de la soberanía política, el de la independencia económica, el del amor, el de la igualdad, el de los únicos privilegiados son los niños, cuando ese orden que se creía aniquilado se vuelve a reconstruir, se vuelve a reponer, se vuelve con toda la creatividad que siempre implica volver, que no es volver al mismo lugar, pero jamás es empezar de cero. Entonces nosotros en Voces claramente formamos parte de esa otra historia que pudo ponerle un fin al genocidio, que pudo inscribirse en otra historia del periodismo, que pudo entender incluso en estos años tan difíciles, como han hecho compañeros y compañeras que están acá en este lugar y como otros que no están, que pudo seguir defendiendo la verdad, que supo defender la verdad diciendo defender la verdad, pero una verdad que se militaba, una verdad que había que militar, una verdad militante, sin jamás negociar la verdad, que pudo tener el compromiso en tiempos felices y en tiempos no tan felices, y como decía recién Cintia, y que se bancó y que sigue tomando postura, que sigue tomando posición, que supo hacerse cargo de la creatividad y de la imaginación, porque ustedes saben que estos años ha sido muy, muy difícil hacerse cargo de la verdad del pueblo y hacer periodismo, que tuvo la creatividad aquellos que incluso algunos deben haber creído que estaban cómodos durante el kirchnerismo, con el kirchnerismo en el gobierno. Nunca estuvimos cómodos, siempre supimos que faltaba, siempre no fue fácil, fue maravilloso, fue de mucha felicidad ser oficialista, pero si algo no tuvo fue facilidad, ¿no? Lo saben los compañeros, que después, digamos, de esos años, durante estos años volvieron a hacer periodismo sin... No es que solamente buscaron trabajo, que también tuvieron que hacerlo, ¿no? Que también vieron en sus compañeros que pelearon contra los despidos, que pelearon contra... sino que además volvieron y siguieron haciendo periodismo. Bueno, acá están los que yo más admiro, además, los que admiramos muchísimo, los que han construido, los que se han hecho cargo del público que se había construido en estos años. Entonces, con compromiso, con verdad, haciéndose cargo de un legado que además no eran solamente esos años, un legado que tenía que ver con ese otro periodismo que también estuvo y que nunca fue aniquilado, ese otro periodismo latinoamericano, ese periodismo de la comunicación popular, que entendía que la comunicación era popular o no era, ese periodismo de Radio Rebelde, Venceremos, Andino, ese periodismo de las radios mineras, ese periodismo de la CGT de los argentinos, ese periodismo que estaba claramente, ese periodismo de noticias, ese periodismo que se planteaba como un periodismo de altísima calidad y a la vez respondiendo a los intereses del pueblo y a la vez con el desafío de ser popular, no de ser de élite, de quedar cerrado. Tantas y tantas experiencias, ese periodismo, incluso ese periodismo de ancla, cuando parecía que no se podía hacer nada. Ese periodismo del Walsh que firma un escritor y que escribe un cuento en el mismo momento que firma como un escritor, que cree en la escritura, en la verdad, en la lengua, en otra lengua. Ese periodismo, que es ese periodismo de todos esos años, tantos años, de momentos felices y de momentos no tan felices, que dice no somos neutrales, que claramente dice no somos neutrales y que no cree en un orden comunicacional. Porque creo que eso es una de las cuestiones más interesantes. Nosotros no peleamos solamente por un otro orden comunicacional, sino que nosotros peleamos por otro orden humano, como decía Caballero, con un orden, y no lo decía solamente Caballero, pero Caballero lo decía recién acá, y entonces son nuestras palabras, un orden donde el hombre no sea el lobo del hombre, sino que sea su hermano.
En ese periodismo es que se inscribe Voces Libres del Pueblo, en la construcción de ese otro orden, de un orden más justo, de un orden que es común. El derecho a la comunicación engloba la libertad de expresión y sabemos todos va más allá, porque piensa en un orden comunitario, porque piensa en lo común, en la comunidad organizada, porque hace organización para todos y todas. Así que, compañeros y compañeras, este es un tiempo y con esto cerramos, este es un tiempo, en estos meses, ¿no? Estos meses que vienen, seguramente van a ser muy difíciles, pero son meses en los cuales estamos muy, muy vivos. Ellos creían que a 3 años y medio, casi 4, y en esta situación íbamos a estar Cristina presa, nosotros callados, quebrados en nuestras casas, pensando que tal vez en 100 años podía llegar a haber otra experiencia de gobierno nacional y popular y un orden más justo. No, bueno, no estamos lejos de esa situación, estamos. Estos meses ellos se están yendo, claramente se están manoteando, están arrasando, sabemos lo que son, esta vez no nos toman por sorpresa, sabemos de qué son capaces y entonces podemos decir que estos meses seguramente van a ser muy difíciles y que nos encuentran acaparados. Y como dijo el otro día Luis Bruschen, cuando recibió, él dijo muchas cosas, ¿no?, que fueron publicadas además se me borró. En contraeditorial, como dijo Luis dijo que la mamá decía, ¿no?, que la mamá decía que la vida, dijo algo así, ¿no?, que la vida es como un río, ¿no?, donde uno puede mirarla toda la vida desde afuera, estar parado desde afuera y verla pasar, ¿no?, verla pasar, digamos, y acomodarse un poquito más, un poquito menos, si sale el sol sacar la silla y mirar de afuera, sino mirarlo desde la ventana, o puede zambullirse. Bueno, los compañeros y compañeras que hacen voces son compañeros que se zambullen, que se meten en el río, que nadan contra la mayoría de las veces contra la corriente, que nadan haciendo algo de la corriente y tratando de que la corriente esté a favor de los más chiquitos, de los más olvidados, de los más vulnerables. Y en estos tiempos tan difíciles tenemos que saber que ellos se están yendo, pero compañeros y compañeras, ella está volviendo y Voces va a estar al servicio de esa vuelta. Muchas gracias. Y ya en el cierre de este encuentro invitamos a que nos dirija unas palabras a Luis Brustein. Bueno, me toca cerrar a mí, debe ser porque soy el más veterano. Y por eso puedo decir algunas cosas. Primero, ¿cómo veo yo este espacio, ¿no? Yo lo veo como un espacio que tiene que ser otro espacio y que tiene que ser más adelante un espacio más grande también, y más adelante más grande, y tiene que ser un espacio que llegue a disputar y que llegue a disputar otros espacios. Lo veo mucho más de lo que es hoy, que es una semilla. Y como veterano, lo que quería decir es que la verdad, yo y como periodista también, ¿no? Estoy hablando acá y no me puedo sustraer a que a unas cuadras de aquí, en la calle Rosada, este gobierno de miserables que tuvimos que soportar todos estos años está desesperado, está viendo cómo encuentra una salida, no la encuentra, está encontrando una fórmula. Bueno, eso también da una idea de qué momento estamos viviendo. Y los medios que nosotros tenemos que construir desde el campo popular tienen que estar relacionados con el momento que vivimos. Por eso creo que los medios que concebimos tienen que ser fluidos, cambiantes, adaptables. Estamos pasando de una etapa muy difícil de resistencia, de aguante, a una etapa de ofensiva. Y no quiero decir ofensiva con esto que hay que salir a quemar las estaciones de servicio de la Shell o cosas que hacíamos en otra época, sino que tenemos que generar cuestiones que nos ayuden a ganar estas elecciones. Y sobre todo tenemos que salir a ocupar los espacios que el adversario va abandonando. Hay un repliegue en el sentido de esta batalla cultural, de esta batalla de ideas, donde han perdido credibilidad, que es casi la pólvora de esta batería,
Y esos son espacios que nosotros tenemos que avanzar para ocupar, con las herramientas que podamos inventar para hacerlo. Es cortito lo que yo voy a decir, porque también como veterano la verdad que me aburrí de ver gobiernos conservadores, entreguistas, reaccionarios, gorilas, que llegaban para quedarse. Cada vez que subían estos tipos teníamos la sensación de que llegaban para quedarse, de que no se iban a ir más. Y eso era lo que nos querían hacer creer las corporaciones mediáticas, siempre, desde que tengo memoria, desde la dictadura de Onganía y la NUCE, después la del 76 y ahora estos tipos, por decir los momentos más sobresalientes de esta historia. Cada vez que llegaron parecía que no se iban a ir nunca más. Pero también uno se cansa de ver gobiernos populares que llegan con el respaldo de la gente, que llegan con el respaldo de la sociedad, y está cansado de ver cómo se van expulsados por golpes militares, cómo se van expulsados por golpes mediáticos, cómo se van expulsados por golpes de mercado. Entonces yo lo que creo que el espacio en el cual nosotros estamos, tenemos que empezar a pensar ya no tanto en momentos de resistencia. El pueblo argentino sabe luchar, siempre va a encontrar la forma de luchar, no estemos nosotros o no estemos, la lucha está ahí siempre presente. No, yo por ahí disiento un poquito con lo que dijo Martín, me acerco un poquito más a lo que dijo Cintia con lo de héroes y mártires. Se lucha porque uno tiene que ser, se lucha por deseo o por necesidad. Ya la verdad que la idea de ser héroe o ser mártir es difícil, cuesta trabajo. Uno se lucha porque existe la necesidad de hacerlo y el deseo de hacerlo también. Sabemos luchar. Eso el pueblo argentino lo ha demostrado también históricamente. Lo que evidentemente no sabemos es cómo hacer sustentables los gobiernos que generamos. ¿Cómo hacemos para sostener esa materia tan importante que siempre nos quedamos con la ñata contra el vidrio? Parece que ya lo tenemos generado, que hemos hecho un esfuerzo impresionante cada vez que lo logramos y nos quedamos con la ñata contra el vidrio. Tenemos que pensar a nivel de medios, a nivel de comunicación también, cómo empezar a construir plataformas sustentables para estos nuevos ciclos populares que puedan venir. Porque lo que sabemos es resistir, lo que sabemos es dar pelea, pero tenemos que saber también dar sustentabilidad a lo que nosotros generamos, al poder que nosotros generamos. Por eso pienso que cada vez que hablamos en medios, en nuevos espacios que vamos generando, tenemos que pensar en medios que mañana puedan reclamar en los espacios que las corporaciones más cuidan, más limitan. Tenemos que pensar que estos espacios que empezamos a construir sean capaces de disputar, de exigir, de reclamar. Espacios en la televisión, espacios en los medios, en los medios de papel, en los matutinos de papel. Espacios donde se generan y se disputan agendas. Espacios donde se genera y se disputa esa captación de la subjetividad de la sociedad. Estos tienen que ser los espacios que nosotros tenemos que construir. Y creo que es un buen momento, es una buena situación, porque no vamos a volver más a la configuración que había antes de esta etapa. Clarín no puede volver a ser lo que era antes del kirchnerismo. La Nación tampoco. Y nosotros tampoco podemos volver a ser lo que éramos antes. Nosotros tenemos que ser más y ellos tienen que ser menos. Esa es la ecuación que tenemos que empezar a buscar, que tenemos que empezar a construir. Y es un buen momento para hacerlo, y es un buen momento para pensarlo, porque es un momento nuevo en este sentido. Es un momento nuevo porque ellos no pueden retroceder a esa configuración del Diario Independiente de la mañana, del Clarinete y de La Mar en Coche. Ellos no pueden retroceder al tema de la televisión, es intocable para el campo popular. Y nosotros tenemos que reclamar esa comunicación plural, pero no reclamarla. Yo me peleo, me saca de las casillas cada vez que veo a un intelectual, a un teórico de la comunicación que descontextualiza la comunicación
de la disputa de intereses, de la disputa de poder. No se puede descontextualizarla de eso todo el tiempo. Y cuando hablamos de espacios plurales, tenemos que hablar concretamente a qué nos referimos, de canales de televisión, de periódicos, de cosas concretas que tenemos que construir. Y esta es una semilla. Por algún lado hay que empezar, pero tenemos que empezar con esa perspectiva. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas quienes estuvieron aquí presentes. Les decimos que nos llega un mensaje, atención, desde Tucumán, Gustavo Fernández, que está mirando esta transmisión por streaming en las oficinas de Matria. Así que, más allá de la presencia aquí en esta presentación del portal web de Voces Libres del Pueblo, bueno, ha llegado a diferentes puntos del país. Muchísimas gracias al Centro Cultural Carlos Mujica, y los y las invitamos, ahora van a pasar una película, Sororas, a las 20 horas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.